Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Hace unos días publiqué un video en el que conté una experiencia personal, una duda que me acompañó durante casi toda la vida y que recién ahora pude despejar. Después, para difundirlo, publiqué algunos cortos tanto acá como en otras redes sociales y la repercusión fue enorme. Hubo mucho interés, muchos comentarios y también mucha discusión. En algunos casos el espacio se convirtió en un verdadero foro y algo que se repitió en algunos casos fue que me reclamaron sobre las cosas que supuestamente yo no había dicho. Quiero que quede claro algo, ese video no fue un análisis histórico ni político, fue un relato de una vivencia personal. Conté lo que viví como niño, lo que sentí en ese momento y la duda que me acompañó durante casi 50 años. Dicho esto, ahora sí paso a comentar, a decir cosas que surgen de la información, del conocimiento y de la experiencia y también, ¿por qué no?, de mi opinión. Es cierto que el tema que aparece detrás de esa historia es muy grande y merece mucho más. La represión durante la dictadura militar fue un plan sistemático organizado desde el Estado. Incluyó secuestros, centros clandestinos de detención, torturas, asesinatos y desapariciones. También el robo de bienes y lo más aberrante, el secuestro de niños y la supresión de su identidad, la apropiación de esos bebés, de esos niños. Estos hechos fueron reconocidos internacionalmente como delitos de lesa humanidad y por eso son imprescriptibles. Mientras estén con vida, siempre hay lugar para que los responsables sean juzgados. Ese punto para mí no admite discusión. Ahora bien, también quiero hablar de algo que apareció mucho en los comentarios. Algunas personas preguntaron qué hacían los padres de mi compañera de escuela, si militaban, si participaban en alguna organización, y la verdad es que no lo sé con certeza. Y además, ese no era el foco del video, porque lo que yo quise contar no fue la historia política de esa familia, sino contar mi experiencia como niño que estaba viviendo algo que no entendía mucho, pero que sí percibía. Otra cuestión que a veces se cree genuinamente, pero muchas otras veces se repite de manera malintencionada, es la idea de que el golpe militar tuvo como objetivo principal derrotar a las organizaciones que protagonizaron la violencia armada. Pero para 1976 esas organizaciones ya estaban prácticamente derrotadas desde el punto de vista militar. Fueron derrotadas desde la legalidad en algunos casos, pero también desde la acción paraestatal, la acción ilegal durante el gobierno de Isabel Perón. Para ese momento, entonces, o estaban muertos por enfrentamientos o se habían escapado del exilio. Por eso, quienes recurrieron a la lucha armada y cometieron delitos fueron una mínima parte entre los desaparecidos. La mayoría de las víctimas fueron trabajadores, delegados sindicales, estudiantes y personas sin participación en ningún tipo de acción violenta. Eso está ampliamente documentado. La represión no se dirigió contra los violentos, se dirigió fundamentalmente contra los sectores sociales que podían cuestionar el modelo económico de saqueo que se estaba imponiendo. Había que darles el ejemplo a través del terrorismo de Estado. Quiero agregar algo personal. Mi forma de entender estos temas fue cambiando con el tiempo. Cuando era muy joven y los hechos eran todavía muy recientes, en algún momento pensé que lo que había ocurrido podía explicarse como una reacción frente a la violencia de los años anteriores. Si bien es cierto que nunca equiparé la violencia protagonizada por civiles con la de quienes tenían las armas del Estado, esa idea llamada teoría de los dos demonios tenía vigencia y por supuesto que generaba dudas que a mí también me alcanzaron. Con el tiempo, con más información y conociendo más historias, fui cambiando esa mirada. Entendí eso que decía de que no se puede poner en el mismo nivel la violencia de grupos civiles, por más graves que hayan sido sus delitos, con el terrorismo de Estado. Es obligación del Estado proteger a la sociedad, no de actuar en la clandestinidad contra ella. Por eso después adherí plenamente a las políticas de memoria, verdad y justicia. Y aún desde ese lugar las dudas surgen porque también creo que hay un punto que merece ser considerado, aun cuando eso signifique alguna discrepancia con quienes como yo adherimos a esas políticas. Hubo víctimas de atentados violentos antes del golpe que muchas veces sienten que no fueron reconocidas.
Y creo que ese reclamo merece ser escuchado. Pero una cosa es reconocer ese dolor de gente que dice que, por ejemplo, una bomba mató a un soldado, a un colimba inocente, y sus familiares no tuvieron nunca un reconocimiento y que ni siquiera hay una placa que lo recuerde. Y otra, muy distinta, es usar esos hechos para justificar el terrorismo de Estado. Son planos completamente distintos, planteados planteados con honestidad pueden enriquecer perspectivas y le darían validez a algún cuestionamiento. Creo que eso debe ser atendido. También aparece a veces una frase muy común: en esa época se vivía tranquilo. Y eso puede haber sido cierto para algunas personas, según el lugar donde vivían y los vínculos que tenían, pero no todos vivían la misma realidad. En muchos barrios industriales y de sectores populares, las desapariciones y los secuestros eran conocidos, aunque no aparecieran en los medios. La censura era muy fuerte y la información circulaba sobre todo por rumores y por experiencias directas. No es ni era lo mismo vivir en un departamento en el centro de Buenos Aires, donde las relaciones con los vecinos son muy distintas, a las que se tienen en un barrio popular del Gran Buenos Aires. Tampoco es lo mismo en cuanto a relaciones y rumores vivir en una sociedad mediana de la Pampa Húmeda o en un pueblo de cualquier otro punto del país que vivir en el Gran Rosario, industrial y portuario. O vivir en los valles calchaquíes que vivir en Libertador General San Martín, en Jujuy. En mi caso, sí viví en un clima de rumores y de silencios que alimentaba la sensación de que algo grave estaba pasando. Eso me marcó desde la niñez. Por eso quise contar aquella historia. Porque a veces uno descubre muchos años después que fue testigo de cosas que no comprendía en ese momento y porque las experiencias personales también forman parte de la memoria colectiva. Otra cosa más. El año 1975 fue un punto de inflexión, marcó un punto de inflexión en la, perdón por los movimientos, un punto de inflexión porque hasta ese momento la participación de los trabajadores en la riqueza no paraba de crecer. Fue el momento en que se alcanzó el mejor nivel de vida y a partir de ese momento, con la orientación económica de desindustrialización, deuda externa, hambre y pobreza que impuso la dictadura, todo fue retroceso. Si alguien dice que el pueblo está cada vez más pobre, es un error grave relacionar eso con la democracia, creando algo así como una falsa antinomia entre democracia y dictadura. En todo caso, en el marco de la democracia lo que tenemos que hacer es cuestionar qué hace hoy la política para revertir el deterioro de las condiciones de vida de la gente. Hoy lamentablemente el pronóstico es cada vez peor. Fíjense que con dictaduras o sin dictaduras, con juicios a los responsables de la violencia o con impunidad, la situación de los países latinoamericanos ha tenido enormes similitudes en cuanto a la pauperización de los sectores populares. Esto es todo lo que les quería decir por hoy. Gracias por estar ahí. Si vieron el anterior video, me interesaría saber qué les pareció, qué les generó. Te invito a poner el me gusta, suscribirte y acompañarme en los próximos contenidos. Nos vemos en el próximo.